Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia conmigo a 2 capítulo 5, versículo 21. La segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de lo que la cruz significó para Cristo. Lo que la cruz significó para Cristo. Recuérdense que la semana pasada comenzamos una serie titulada El significado de la cruz. Y el tema de esta mañana es lo que la cruz significó para Cristo. ¿Qué significó la cruz para el propio Jesús? Bueno, la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El significado de la cruz. ¿Qué significó la cruz para Jesús? Bueno, quiero que anoten el margen en algún lado ahí en su bosquejo 3 palabras. Para Jesús la cruz significó carácter, sacrificio, beneficio. Carácter, sacrificio, beneficio. La cruz para Jesús fue el lugar donde Él demostró que Él era el único que podía salvarnos de nuestros pecados. Ahora, 2 Corintios 5:21, sin lugar a dudas, es uno de los pasajes más significativos en las Escrituras. Charles Spurgeon lo llamó el corazón del Evangelio. Básicamente este pasaje, 2 Corintios 5:21, presenta el Evangelio en un solo versículo. Aquí encontramos todo lo que usted necesita saber para ir al cielo y cómo usted puede obtener vida eterna. ¿Qué tan importante es este versículo?, se preguntaba un autor. Si no entendemos esto, no entendemos la verdad de Dios, decía este autor. Así de importante es la verdad que Pablo nos presenta en un solo versículo, haciendo énfasis al mensaje central del Evangelio, el corazón del Evangelio. El mensaje que como iglesia usted y yo hemos sido llamados a predicar. En Marcos 16:15 Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Les recuerdo que Dios no nos llamó a predicar un mensaje sobre poder político o sobre fuerza militar, que básicamente esto era lo que los judíos esperaban que el Mesías hiciera. Ellos esperaban que el Mesías, Jesús, el Cristo, viniera y pusiera su reino sobre la tierra y se levantara un poder militar que derrotara a los romanos. Pero Jesús no nos llamó, Dios no nos llamó a predicar un mensaje sobre poder político o sobre fuerza militar. A la iglesia de Cristo se le ha encomendado la tarea de predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y esta es la labor que es para cada miembro de la iglesia, cada cristiano. Pero tristemente usted y yo, en muchas ocasiones, hemos fallado el compartir esa verdad. Mire, el escritor Ray Pritchard, en su libro In the Shadow of the Cross, o En la sombra de la cruz, nos presenta 2 problemas en los que como cristianos hemos caído. 2 problemas en los que como cristianos hemos caído. En primer lugar, hemos caído en la creencia de que Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. No sé si se ha dado cuenta, pero el hispano hasta ha hecho un dicho, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. Mira, una vez platicando con las personas, andábamos tocando puertas y hablando con un señor, me decía que él conocía de Dios y le dije: ¿cuál es su versículo favorito? Y él me dijo: ayúdate que yo te ayudaré. De paso le digo que eso no está en la Biblia, ¿verdad? Tal vez el principio puede estar en la Biblia, pero el versículo como tal no está en la Biblia. Pero hemos caído, dice este autor, en el problema de creer que Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Ayúdate que yo te ayudaré. La creencia que se ha hecho popular en nuestros días, pero nada tiene que ver con la verdad bíblica de salvación. En segundo lugar, el segundo problema, dice el autor, es que hemos escuchado el Evangelio tantas veces que ya no nos sorprende. Ya no nos sorprende su maravilla, lo que hizo Él en la cruz. Hemos escuchado la historia tantas veces que como cristianos hemos perdido el sentido real de la cruz. Mire, le recuerdo que la cruz fue la muestra de amor. Primera de Juan 4:9-10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a Jesucristo, a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él.
En esto consiste el amor, escuche bien esto y subráyelo, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Le recuerdo que usted y yo, cuando Dios nos encontró, usted y yo estábamos corriendo de Dios, no corriendo hacia Dios. Y siempre le he dicho, la razón de por qué usted está aquí es porque Dios corrió más rápido que usted y lo alcanzó. Y lo tiene aquí. Así que la salvación no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito en sacrificio por nuestros pecados. Dicho sacrificio, según la Escritura, se dio en la cruz del Calvario. Fue allí, dice la Biblia, donde se dio la muestra más grande de amor. Entonces Pablo en Corintios trata con lo que muchos han denominado la plaga del pecado. La plaga del pecado. Algunos la han denominado la plaga de plagas, misma que entró al mundo, dice la Biblia, desde Adán. Mire lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En una ocasión alguien decía, bueno, ¿y cómo yo tengo que pagar lo que Adán hizo hace mucho tiempo, hace miles de años atrás? Muchos piensan que no es justo el que Dios juzgue el pecado de Adán hasta nuestros días. Bueno, nosotros confirmamos, hermano, nuestra participación con el pecado de Adán. Mira el versículo 12, Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron. La Nueva Traducción Viviente dice, porque todos pecaron. Estamos hechos del mismo material que Adán estuvo hecho, con la misma tendencia a rebelarnos, tal y como Adán lo hizo, la misma tendencia. Y los pecados que cometemos en nuestros días nos condenan no por la culpa de Adán, sino porque queremos pecar. Es nuestra responsabilidad. Debido a que somos pecadores, no necesitamos imparcialidad, sino necesitamos misericordia. Y la misericordia de Dios se mostró en la cruz. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que, hermanos, la cruz fue el lugar donde se nos hizo la demostración más grande de amor. Pero tenemos que reconocer que el camino a la cruz no fue un jardín lleno de flores y de días soleados. Aunque después de la cruz eso fue precisamente lo que usted y yo recibimos por la cruz. Obtuvimos jardines de flores y días soleados por la cruz. Pero la crucifixión era la muerte empleada como el peor de los castigos, descrita como muy terrible según los escritores judíos, y miserable. La persona que moría en la cruz era considerado como un miserable. Déjenme comentarle de tres autores o escritores, historiadores. Klausner, que era un escritor judío, dice que la crucifixión era la muerte más terrible y cruel que ha diseñado los seres humanos para vengarse de sus semejantes, de otros seres humanos como él. Cicerón, quien era un orador y estadista romano, llamaba a la cruz la tortura más cruel y más horrible. Y otro autor romano, un senador y orador romano llamado Tácito, la llamaba a la cruz la tortura apropiada solo para esclavos. Esta semana leí un artículo titulado ¿Por qué Jesús no bajó de la cruz para evitar su muerte? ¿Alguna vez se ha preguntado eso usted? ¿Por qué Jesús no se bajó de la cruz si él tenía el poder para hacerlo, para evitar su muerte? Bueno, el autor del artículo decía lo siguiente: ¿por qué Jesús no bajó de la cruz para evitar su muerte? Y cito: cuando Jesús estaba clavado en la cruz, en el momento de su agonía, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo le ofrecieron un trato tentador. Si bajas de la cruz, es decir, si se liberaba de una manera milagrosa, ellos estarían dispuestos a creer que Él era el Cristo. O sea, si te bajas de la cruz, nosotros creemos que tú realmente eres el Mesías. Y el autor continúa: la propuesta era atractiva, pues significaba, escuche bien, evitar el dolor y conseguir que muchas personas creyeran en Él. Pero Jesús decidió quedarse. Y el autor termina diciendo lo siguiente: Jesús no se bajó de la cruz, sino que se quedó por amor hasta que su obra fue consumada. Dios le dio un propósito y un plan y Él vino a cumplirlo. Y la cruz
era parte de ese plan. Primera de Juan 3:16 dice, conocemos lo que es el amor verdadero. Usted y yo no hubiéramos conocido el amor verdadero si no hubiera habido una cruz. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. Si Jesús no hubiera entregado por nosotros, usted y yo ni supiéramos qué es el amor verdadero. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor que este. Si Jesús no hubiera entregado su vida, usted no hubiera conocido el amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así que la cruz es la muestra más grande de amor. Pero, ¿qué significó la cruz para Cristo? Bueno, en primer lugar, la cruz fue el lugar donde se demostró el carácter de Cristo. ¿Ya lo encontró? La cruz fue el lugar donde se demostró el carácter de Cristo. Mira el versículo 21 y le pido que no pierda el versículo 21 en su Biblia. Dice el versículo 21 de 2 Corintios 5, al que no conoció pecado, su carácter. Pablo inicia con el hecho de que Cristo no conoció pecado o en otras palabras, nunca pecó. Él fue el único sacrificio posible por el pecado. Con esta frase Pablo elimina a todos los seres humanos. La idea de que un hombre no tuviera pecado era algo complicado en el pensamiento judío. Mire, desde Primera de Reyes 8:46 dice lo siguiente: si pecare contra ti, dice el escritor, ahora note el paréntesis que el mismo escritor abre, porque no hay hombre que no peque. Subraye eso, por favor. La persona que se le llama su santidad en el mundo es un hombre pecador. Note lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto, y subraya esto, todos nos incluye a todos, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestros pecados han puesto una barrera entre Dios y nosotros. En ocasiones tendemos a pensar, escuche bien, en nuestra mente tratando de librarnos de la condenación, tendemos a pensar que hay algunos pecados más grandes que otros, que algunos pecados tienen consecuencias mayores que otros pecados. Por ejemplo, si yo le dijera el homicidio es un pecado grande o pequeño, estoy seguro que todos en esta sala diríamos que es grande, es un pecado grande. Pero si yo le dijera odiar a alguien es un pecado grande o pequeño, la mayoría de los que estamos aquí diríamos que es un pecado pequeño. Usted no va a comparar el odiar a alguien con matar a alguien. Pero fíjese cómo es Dios. En la lista del homicida, según Pablo, allá está el que odia a otro. O sea, Dios no condena la mano que asesina, Dios condena también la intención con la que usted lo hace. Y si usted asesina a alguien es porque lo odiaba. Para Dios ambos pecados son iguales. Ahora, si usted dijera, o si yo le dijera, el odio y el chisme son pecados diferentes. Oh, el odio es un pecado grande, pero ¿qué tal el chisme? Oh, no, el chisme no. El chisme es un pecado chiquito. Pero en la lista de Pablo, el odio está a la par del chisme. Y si usted chismea de alguien, ¿es por qué? Lo odia. No me va a decir que quiere hablar bien de él. Usted lo odia. Para Dios, pecado es pecado. No hay chicos, no hay grandes. Ambos son faltas. Ahora, esto no significa, lo que Pablo está diciendo aquí en 2 Corintios, no significa que nos merecemos la vida eterna porque nuestros pecados son de menor categoría. Es decir, yo hago un pecado chiquito, entonces me merezco la vida eterna. Cualquier pecado, según la Biblia, nos convierte en pecadores y nos aparta de nuestro Dios que es santo. Cualquier pecado nos lleva a la muerte, nos incapacita a vivir la vida que Dios quiere que vivamos, sea grande o sea pequeño. Todos nos separan de Dios, pero también todos pueden ser perdonados por Dios en Cristo a través de la cruz. Mire, en comparación con Cristo, esto nos separa de Él. Jesús vivió sin pecado, al que no conoció pecado. Aunque en nuestros días estoy seguro que en más de alguna ocasión usted ha escuchado estos escritos que han encontrado. Películas como El Código Da Vinci han hecho famosos el hecho de que Jesús tuvo un amorío con una mujer que nadie sabe quién fue, y que su hijo hasta el día de hoy, en nuestros días, está teniendo otros hijos que vienen de la sangre de Jesús. Bueno, Jesús se separa de nosotros. Dios separa a Cristo de nosotros porque nosotros sí somos pecadores, dice Pablo, pero Él no.
Ahora, esto significa que él sí podía cumplir los requisitos de llevar el peso de la ira de Dios en la cruz. Dios tenía que castigar el pecado y como tenía que castigarlo en alguien, él puso la vida de su propio hijo. Un escritor decía que el sacrificio perfecto por el pecado tendría que ser un humano, porque solo un humano podría morir por el resto, pero también tenía que ser Dios, porque solo Dios no tiene pecado. Y esta situación reduce, dice él, las opciones a un solo hombre en la historia: Jesucristo, el Dios hombre. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Subraya esto: Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate, no por algunos, sino por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Como seres humanos estamos separados de Dios por el pecado y solo una persona en el universo podía pararse entre nosotros y Dios y unirnos otra vez. Este fue Jesús, que es Dios y hombre al mismo tiempo. El sacrificio de Cristo trajo una nueva vida hacia nosotros. Un comentarista decía que cuando Jesucristo caminó sobre la tierra, era perfectamente justo, sin culpa, sin pecado y sin maldad. Nunca hizo nada malo, nunca violó ninguna ley de Dios y nunca se desvió en lo más mínimo del camino de la voluntad de Dios. Ahora déjeme decirle algo: de ningún ser humano se puede decir eso. De ningún ser humano se puede decir que era perfectamente justo. De ningún ser humano se puede decir que vivió sin culpa, sin pecado, sin maldad. No hizo lo malo, nunca violó la ley de Dios y siempre se mantuvo en la voluntad de Dios. De ningún ser humano se puede decir eso. Cristo en la cruz mostró su carácter, el carácter de Cristo demostrado en la cruz. Juan 8:46, Jesús pregunta: ¿quién de ustedes puede, dice él, con toda sinceridad acusarme a mí de pecado? Escuche bien. Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién, a los líderes religiosos, a sus discípulos, a todo el pueblo que estaba ahí: ¿quién de ustedes puede acusarme a mí de haber hecho algo malo? Nadie podía acusar a Jesús de ningún pecado. Es más, cuando se trató de buscar a alguien para acusarle falsamente, nadie quiso prestarse hasta que le pagaron a otros, si ustedes recuerdan la historia bíblica, para que lo acusaran a la hora de su juicio. La gente que lo odiaba y deseaba verlo muerto vio su comportamiento, vio su carácter, pero no pudieron hallar nada malo en él. Nada malo en él. ¿Se recuerda cuando los líderes religiosos enviaron a soldados a apresar a Jesús? Y cuando llegaron ante Jesús, se pusieron a platicar con él. Ellos regresan donde sus jefes, sus líderes religiosos, y le preguntan: ¿dónde está el que habían de traer? Dice: ningún hombre nos habló como este. Su carácter fue por su vida sin pecado que Jesús probó que era Dios encarnado. Él es el único ejemplo perfecto que debemos seguir. Pero mire, por medio de las Escrituras conocemos que tanto creyentes como incrédulos afirmaban la impecabilidad del carácter de Cristo. Él era, dice la Biblia, según Pablo, sin pecado, al que no conoció pecado. Y en la cruz Jesús fue el punto donde se demostró que no había pecado en él, aunque durante todo su ministerio otros dieron testimonio de ello. Mire, en primer lugar, Pilato. Ve el testimonio de Pilato. Ahora, en 3 ocasiones Pilato dice las mismas palabras. Ahí en sus bosquejos hay un versículo, pero son 3 que los quiero remarcar. En primer lugar, en Lucas 23:4, este gobernador romano, Poncio Pilato, dijo a los principales sacerdotes y a la gente: escuche estas palabras porque en 3 ocasiones las menciona: ningún delito he hallado en este hombre. Pilato estaba dando testimonio del carácter de Cristo. Él era sin pecado. En Lucas 23:14, y les dijo: me habéis presentado, Pilato, nuevamente a este hombre, un hombre que perturbaba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y en tercer lugar, Lucas 23:22, y les dijo por tercera vez, Pilato hablando: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré.
Pilato daba testimonio del carácter de Cristo. Pero no solamente él, el ladrón en la cruz, aquel que estaba siendo crucificado junto con Jesús, dio testimonio del carácter de Cristo. Lucas 23:41, este ladrón, hablándole a su compañero ladrón, le dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero subraya esta última frase: mas este, refiriéndose a Cristo, ningún mal hizo, demostrando el carácter de Cristo. ¿Sabe quién más dio testimonio del carácter de Jesús? El centurión romano a los pies de la cruz. En Lucas 23:47, después de que Cristo entregó el Espíritu, después de que Cristo murió en la cruz, cuando el centurión vio lo que había acontecido, después del terremoto, la oscuridad y todo lo que ocurrió en la cruz, dio gloria a Dios diciendo, escuche bien su testimonio: verdaderamente este hombre era justo, dando testimonio del carácter de Jesús. Pero también los apóstoles que vivieron con Jesús. Mire, si hubo alguien que tenía que hablar del carácter de Jesús, esos eran los 12 que él había escogido. Ellos estuvieron muy atentos a su vida, a su carácter durante su ministerio terrenal. Ellos testificaron de la ausencia de pecado en la vida de Jesús. Pedro públicamente en su mensaje en Hechos 3:14, él declaró: mas vosotros negasteis al santo y al justo, refiriéndose a Jesús, y pedisteis que se os diese un homicida, refiriéndose a Barrabás. En primera de Pedro 1:19, el apóstol Pedro escribe: sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero, vea cómo lo describe, sin mancha y sin contaminación, al que no conoció pecado, dice el apóstol Pablo. En primera de Pedro 2:22, el apóstol Pedro dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El carácter de Cristo, al que no conoció pecado. Y por último, el apóstol Juan también testificó de esa verdad. En primera de Juan 3:5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, subraya esto por favor, y no hay pecado en él. La cruz fue el lugar donde Cristo demostró su carácter. Su carácter. Ahora, note en segundo lugar, lo que la cruz significó para Cristo es que en segundo lugar, la cruz fue el lugar donde se demostró el sacrificio de Cristo. Mira el versículo 21 ahí en Corintios 5, 2 Corintios 5. Al que no conoció pecado, escuche bien esto, por nosotros lo hizo pecado. La cruz para Cristo fue el lugar donde se presentó el sacrificio perfecto, su propia vida. Note que Pablo, después de demostrarnos a Jesús como el sustituto santo por todos los pecadores, ahora hace una declaración asombrosa: por nosotros lo hizo pecado. El doctor MacArthur dice que Dios el Padre, quien aplica el principio divino de imputación, trató a Cristo como si él fuera el pecador, aunque no lo era, y permitió que muriera como sustituto para pagar el castigo por los pecados de todos los que creyeran en él. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo escogió cuidadosamente sus palabras. Él no dice que Jesús fue hecho para ser un pecador. Jesús nunca se hizo un pecador, pero por nosotros, dice Pablo, lo hizo pecado. Aún en su acto de hacerse pecado fue un acto justo de amor, no un acto de pecado en sí. Jesús no era un pecador ni aún en la cruz. En la cruz el Padre lo trató como si él fuera un pecador. Pero el pecado estaba fuera de Jesús y no dentro de él. Fuera de Jesús y no dentro de él. No era parte de su naturaleza como la suya y la mía. Nuestra naturaleza humana tiene el pecado intrínseco en nosotros. ¿Y por qué? Porque venimos de un padre y una madre pecadora. Y así sucesivamente. En Jesús no era parte de su naturaleza, no estaba dentro de él, estaba fuera de él. En Romanos 3, 10, 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso habla de nuestra naturaleza pecaminosa. En la cruz Jesús no se convirtió en pecador,
Él padeció santo como siempre y permaneció en la cruz siendo el santo que Él era. Dios lo trató como si Él fuera culpable de todos los pecados cometidos, aunque no había cometido ningún pecado. Cristo fue, según la Biblia, el cordero sin mancha cuando estuvo en la cruz, tomando el sacrificio de nuestros pecados. Vea de qué manera Jesús, en cierta manera, sustituyó nuestra vida, tomó nuestros pecados. En Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades, no sus enfermedades, las suyas y las mías. Él soportó nuestros dolores, no sus dolores, los suyos y los míos. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. No su humillación, la nuestra. Él fue traspasado por, aquí sí, nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó nuestro castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él nuestra iniquidad, la iniquidad de todos nosotros, dice la nueva versión internacional. Bueno, hablando de eso, en primer lugar, en la cruz, hablando del sacrificio, Él tomó nuestro lugar, según el apóstol Pablo. Él tomó nuestro lugar. Cristo murió en la cruz para tomar nuestro lugar. Y esto es lo que se conoce como la doctrina de la sustitución. Si usted quiere anotarlo ahí, doctrina de la sustitución. En la cruz fue el lugar donde el sacrificio perfecto de Cristo se hizo por nosotros. Cristo en la cruz estaba tomando el lugar de cada pecador que se acercaba a Él. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó Él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a nuestros pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Citando al profeta Isaías. Los clavos de Jesús estaban diseñados para nosotros. Las burlas y los insultos que recibió, ¿sabe para quién estaban dirigidos? Para nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que ser colgados en esa cruz, pero Él nos sustituyó en sacrificio. Él tomó nuestro lugar. El castigo era para nosotros, pero Él tomó ese castigo para sí mismo. Charles Spurgeon decía que Cristo no era culpable y no se le podía culpar, pero fue tratado como si fuera culpable porque tuvo la voluntad de estar en el lugar del culpable. Sí, no solamente fue tratado como pecador, dice Spurgeon, sino como si él mismo hubiera sido pecado. Esta es una de las declaraciones sorprendentes. El que no tenía pecado fue hecho para ser pecado. En Filipenses 2:8 dice que Él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier clase de muerte, una muerte de cruz. Ahora, en segundo lugar, Él no solamente tomó nuestro lugar, sino que en segundo lugar, Él tomó nuestro castigo. Anótelo. Él tomó nuestro castigo. Alguien dijo que en la cruz Jesús se convirtió en el portador del pecado sin pecado. Cristo fue el sacrificio perfecto que pudo aplacar la ira de Dios que merecíamos todos nosotros por haber pasado por alto las leyes de Dios. Romanos 5, 10 al 11 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Versículo 11: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios es santo y no se asocia con el pecado, y todos los seres humanos somos pecadores y por lo tanto, dice la Biblia, estamos separados de Dios. También hay que reconocer que cada pecado merece un castigo, pero en lugar de castigarnos con la muerte que merecíamos, Dios envió a Cristo al mundo para tomar nuestro lugar. Él llevó nuestra muerte, Él llevó nuestro castigo. Él cargó nuestros pecados y el pago del castigo muriendo en la cruz. Ahora, dice Pablo, nos gloriamos en Dios, porque por la fe en la obra de Cristo nos podemos acercar a Dios. En vez de ser enemigos, ahora somos amigos. Cuando Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, nos hizo aceptables delante de Dios. Efesios 1, 6 al 7. Para alabanza
de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, subraya esto, aceptos en el amado. Nos aceptó por medio de la cruz, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Ahora, observe bien que ese sacrificio fue por nosotros. Esa es la obra del mismo Dios. El Padre y el Hijo estaban en cooperación perfecta en la obra de la cruz. Esto significa que la obra de la expiación, el sacrificio en la cruz, era la obra de Dios. Alguien dijo que si Dios lo hizo, está bien hecho. Si Dios mismo proveyó el sacrificio, usted debe estar seguro que Él lo aceptó. Por eso usted y yo estamos aquí, porque Él aceptó el sacrificio de Cristo. Muy bien, en la cruz Cristo mostró su carácter, en la cruz Cristo demostró su sacrificio, y en tercer lugar, en la cruz Cristo demostró el beneficio, se demostró el beneficio de Cristo. ¿Cuál es ese beneficio? Bueno, mira el versículo 21, si es tan amable conmigo allá en su Biblia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahora nota, este es el beneficio: para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ahora, subraya la frase ¿para qué? Esa frase refleja una cláusula de propósito en el texto griego. El beneficio de que Dios castigue a Cristo por el pecado de los creyentes. Y a todos los que hemos creído en Cristo, se nos hace justos, dice la Biblia, delante de Dios. O como alguien lo llamó, esta última parte de este versículo es el gran intercambio. Así es como alguien lo llamó, el gran intercambio. Él fue condenado para que nosotros fuéramos justificados. Él murió para que nosotros pudiéramos vivir. Él sufrió para que nosotros fuéramos redimidos. Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios. Filipenses 3:9 dice Pablo hablando: y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia. Y mire que Pablo tenía de dónde decir yo soy justo. Pablo tenía de dónde decir yo soy justo. Pero él dice no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Pablo era un maestro, Pablo era fariseo de fariseos, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo reconocía que ni guardar la ley como él lo hacía, ni el mejorar moralmente como él lo hacía, ni la religión, ni ninguna cantidad de esfuerzos religiosos, dice Pablo, pueden hacernos perfectos delante de Dios. La justificación viene solo de Él. Somos hechos justos, recibir la justicia y permanecer con Él al confiar en Cristo. El cambiar nuestros pecados y nuestras faltas por su completa justicia. Por eso les dije, el gran intercambio, lo llamaba un autor. Jesús tomó nuestros pecados, hermanos, y nos dio su justicia. Ese es un intercambio tremendo, hecho por amor de parte de Dios para cada uno de nosotros. Jesús pagó completamente la pena por el castigo del pecado de todos los que hemos creído en Él. Ahora Dios no tiene nada, dice la Biblia, en contra de nosotros. El Salmo 32:1, David, en medio del dolor de haberle fallado a Dios, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David entendía que solamente Dios podía perdonarlo y solamente Dios podía restaurarlo. Recuérdese que el Salmo 32 y 51 fueron escritos por David en su falta con Betsabé. Dios quiere perdonar a los pecadores. El perdón ha sido siempre parte de su naturaleza. Lo mismo que le mostró a Moisés, se lo reveló a David y le dio a conocer al mundo por medio de Jesucristo. Dios perdona la transgresión. David dice: bienaventurado, dichoso, feliz aquel que su pecado ha sido perdonado. Dios perdona la transgresión, Dios cubre el pecado y no nos inculpa de pecado. Es básicamente lo mismo que Pablo está citando aquí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Salmo 130, versículos 3 y 4 dice: si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados. Note la pregunta y la lógica del salmista: ¿quién, Señor, sería declarado inocente? ¿Sabe cuál es la respuesta? Nadie.
Escríbale ahí, nadie. Nadie podía declararse inocente si Dios nos llevara una lista y una cuenta de nuestros pecados. Pero el salmista da la misma respuesta en el versículo 4, pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. Otras versiones dicen reverenciado, reverenciado. Mire, a través de Cristo, decía un comentarista, el creyente no solamente recibe de Dios el derecho de estar delante de Él en base a la fe en Jesús. Aquí Pablo dice en Cristo. El creyente en cierto sentido comparte la justicia que es caracterizada únicamente por Dios. Dios no lleva un registro de nuestros pecados. ¿Se imagina que Él lo llevara? ¿Quién pudiera ser salvo? Dice el versículo 3 del Salmo 130. Dios no lleva un registro de nuestros pecados. Cuando los confesamos y pedimos perdón por nuestros pecados, dice la Biblia que los borra. No los trae más a la memoria. El que se recuerda de sus maldades, ¿sabe? Es usted. Usted mismo. Dios no está señalándole lo mal que usted se porta cada día, al igual que no creo que un padre le señale al hijo lo mal que se ha portado los meses pasados. ¿Te recuerdas lo que hiciste? ¿Te recuerdas? No creo que eso sea sano. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, subraye que esta es la clave. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Ese sí, si le quiere hacer un círculo, es un sí condicional. Si usted los confiesa, usted alcanza el perdón. Si usted no los confiesa, David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En el Salmo 103:12 dice, llevó nuestros pecados tan lejos, dice la Biblia. Note qué tan lejos están sus pecados, como está el oriente del occidente. Mire, esa expresión tiene mucho peso, porque nombrar el oriente del occidente es mucho más grande que decir que sus pecados están lo más lejos del norte que del sur. Así de lejos están nuestros pecados. Así como el oriente y el occidente nunca se pueden encontrar en un punto, sino siempre están a la misma distancia el uno del otro, nunca se agarran en un lugar. Así nuestros pecados y su castigo decretado, decía alguien, son removidos a distancia eterna por su misericordia. Isaías 38:7, vea lo que dice la Biblia acerca de nuestros pecados. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti librar mi alma, agradó a ti librar mi alma del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas, subraya esto, todos mis pecados. ¿Sabe qué significa eso? Dios tiró sus pecados detrás de Él y no los volvió a ver jamás. No los volvió a ver jamás. Isaías 43:25, mire lo que Dios dice acerca de nuestros pecados. Isaías dice, si solo yo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Subraya la frase, borraré tus pecados. Subraya la frase, nunca volveré a pensar en ellos. Dios no trae a la vista nuestros errores. Nuestros pecados fueron clavados en la cruz de Cristo y están allí, ahí se quedaron. Y por último, Miqueas 7:9 dice, volveré a traer compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies. Y note qué hace con ellos, los arrojarás a las profundidades del océano. Nunca más los va a traer a la luz. Así de grande es la misericordia de Dios para nosotros. Y en la cruz para Jesús fue el lugar donde Él demostró el beneficio que cada pecador tiene, el perdón de sus pecados. Obtenemos el beneficio de ser justificados por medio de la cruz. Mire, esta cita está ahí, me pareció interesante. El comentarista David Guzik dice que en su misericordia Él borra nuestros pecados arrojándolo a lo profundo del mar, y luego pone un cartel que dice, prohibido pescar. No los va a traer de vuelta, se van a quedar allá en el fondo. Gloria a Dios por eso. Eso ocurrió en la cruz. Cada creyente experimenta el beneficio, la bendición del perdón solamente por la fe en obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En la cruz Dios atribuyó la justicia de Jesús a nuestra cuenta. A nuestra cuenta.
Déjenme citar al doctor MacArthur nuevamente. Así como Cristo no fue un pecador, pero fue tratado como el peor de los pecadores, todo creyente que todavía no ha sido justo completamente, recuérdense que la justificación la vamos a lograr cuando seamos glorificados, somos tratados como si fuéramos justos delante de Dios. Dios en la cruz trató nuestro pecado y nos dio la justicia de Cristo para que ahora Dios pudiera tratarnos así. Ese derecho se atribuyó en la cruz. En Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo Jesús en la cruz nos dio la salvación. Así que la cruz fue el lugar donde Jesús demostró su carácter, su sacrificio, su beneficio para usted y para mí. El favor más grande, la justificación, al que no conoció pecado por nosotros, dice Pablo, se hizo pecado. La verdad de la cruz se declara en esas palabras sencillas. Nuestros pecados estaban en Jesús y su justicia ahora está en nosotros. Eso fue lo que significó la cruz para Jesús. Ahora déjeme hacer una pregunta a usted. ¿Qué significa la cruz para usted? ¿Qué significa la cruz para usted? Para Jesús fue el lugar donde Él demostró su carácter, donde Él demostró su sacrificio, donde Él demostró el beneficio que tenía para cada uno de nosotros. Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Dónde? En la cruz. El lugar más importante de la historia. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por el privilegio que nos das de gozar del beneficio de ser justificado por la obra de la cruz. Señor, no tenemos nada que ofrecerte. Nuestras obras no son nada delante de ti. Nuestros sacrificios religiosos no pueden alcanzarte. Tenemos el beneficio de ser justificados delante de un Dios airado por el pecado. Y todo eso solamente por la cruz. La cruz fue el punto de inflexión. La cruz fue el lugar donde se demostró el carácter de Cristo, el sacrificio de Cristo, el beneficio de Cristo para cada uno de nosotros. Señor, queremos rogarte porque tengamos en cuenta realmente qué significa la cruz. ¿Qué significa la cruz para mí? Después de haber escuchado el testimonio tuyo, el testimonio de Jesús, de qué significó la cruz para cada uno de ustedes, ¿qué significó la cruz para mí? ¿Qué significa el sacrificio de Jesús? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta declaración asombrosa que nos muestra el todo del Evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Mi Dios, no tenemos maneras de cómo pagarte. La única forma en la que podemos agradecerte es rindiendo nuestra vida a ti. Y si hay alguien en este lugar que aún no se ha rendido completamente a Cristo, este es el momento en el que podemos tomar la decisión de acercarnos a Cristo y decirle: gracias por tu cruz. Gracias por lo que hiciste por mí. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Bendice este mensaje, Dios, y ayúdanos a tener en cuenta durante esta semana, pensar en ese significado glorioso de la cruz para Cristo Jesús. Bendice este mensaje en el nombre de Jesús.